Se ve una recuperación impresionante, tanto en la ocupación, es decir, personas que se introdujeron al empleo, y tenemos una diferencia, imagínate, interanual de 150.000 personas. Si comparamos el tercer trimestre de este año y el tercer trimestre del año pasado, tenemos 61.000 personas que se incorporaron a una ocupación en este mismo año, comparando el segundo y el tercero. El sector fue invirtiendo tanto en genética, también en políticas públicas, y hoy tenemos la posibilidad de ir creciendo. El paraguayo consumía en alrededor de entre 4 a 5 kilos por habitante por año. Hoy podemos decir que ese volumen ha crecido. Hoy estamos entre 8 o 9 kilos. Bueno, y arrancamos Mejor Hablar, y es un honor y un placer compartir con nuestra primera invitada del programa de hoy. La voy a presentar, es la ministra de Trabajo, es Carla Bacigalupo Planaz, abogada, referente mujer de la política paraguaya, esposa, madre de 3 hijos, egresada, mejor egresada, medalla de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, notaria, escribana pública, y bueno, y un currículum sumamente extenso. Así que, bueno, un placer y un honor tenerla acá, ministra. Muchas gracias, Jazmín. El honor y el gusto es mío compartir este espacio contigo, con la ciudadanía, el gran impacto que tiene este programa. Y bueno, agradecerte también por los conceptos y por supuesto poder compartir contigo un tema por demás importante, creo que más que nunca, estando en esta fase de recuperación de la pandemia, que es cómo está el empleo en Paraguay y qué hacemos todos juntos para seguir reactivándolo. Y eso justamente lo hablábamos incluso antes de arrancar el programa, y decíamos, bueno, el impacto que obviamente tuvo la pandemia en todos los sectores, pero uno de los sectores más golpeados obviamente fue el sector del empleo, donde mucha gente se vio como muy angustiada, se quedó desocupada totalmente, ya sean hombres, mujeres, y bueno, y mucha gente se empezó a replantear e incluso a aprovechar esta misma situación para volver a reinventarse. Y es así que salieron emprendedores del cual estábamos hablando, ¿verdad? Que son verdaderos ejemplos de superación y de recuperación. Pero me decía la ministra un dato que me gustaría, y empezar a hablar hablando con esto sobre todo, que si bien los índices de desocupación y de desempleo fueron importantes con esta pandemia, las que más se recuperaron o se están recuperando de manera importante son las mujeres. Así es, Jazmín. En este tercer trimestre, en el último trimestre analizado ya por el Instituto Nacional de Estadística, que es el INE, tenemos una recuperación general, gracias a Dios, del empleo en diferentes, digamos, aspectos. Porque cuando hablamos de empleo, tenemos que entender que tenemos que analizar o mirar cómo está la ocupación, que es lo positivo, pero también tenemos que mirar lo negativo, cómo está la desocupación, la subocupación y la inactividad, ¿verdad? Que son 3 aspectos importantes además de la ocupación. Y en este tercer trimestre tenemos datos muy buenos en todo. Se ve una recuperación impresionante, tanto en la ocupación, es decir, personas que se introdujeron al empleo, para hablarlo de una forma más sencilla, y tenemos una diferencia, imagínate, interanual de 150.000 personas, si comparamos el tercer trimestre de este año y el tercer trimestre del año pasado. Y si hablamos de trimestre a trimestre, es decir, del segundo y tercero de este año, tenemos 61.000 personas que se incorporaron a una ocupación en este mismo año, comparando el segundo y el tercero. Tenemos que entender que este año, en el segundo trimestre, tuvimos condiciones muy adversas. No sé si te acordás que se dispararon los contagios. Estábamos con los picos de pandemia. Claro, los picos de pandemia en contagios y en fallecimientos. Ya en el tercer trimestre empieza a impactar la inmunización. Y la reactivación se empieza a ver. Y ahora recién tenemos el informe oficial estadístico, que como vos sabés sale un poquito retrasado. Y ahora tuvimos en este mes ya de noviembre los datos correspondientes al tercero. Y es ahí donde vemos, como digo, una suma en la ocupación, pero además, si nos vamos a los otros aspectos, tenemos una baja en la desocupación importantísima, tenemos una baja en la subocupación y en la inactividad circunstancial. Y las mayores protagonistas son las mujeres. Tenemos a más de 40.000 mujeres que salen de la desocupación y van a la ocupación.
Decimos que también que las mujeres fueron bastante Las más golpeadas en esta pandemia, porque ante esta situación que los chicos no podían ir a clases, Sí. entonces muchas madres tuvieron que dejar sus trabajos para quedar con los niños, para tener las clases online y no tenían dónde dejarlos. O sea que evidentemente fueron las que más se vieron afectadas por esta situación, pero sin embargo son las que más se están recuperando. Impresionante la recuperación de las mujeres. Y como vos decís, fueron las más golpeadas las mujeres y los jóvenes en pandemia. No solamente en Paraguay, en el mundo se dio eso. Obviamente por ese rol de cuidado que la mujer compagina con su rol laboral. Y cuando vienen medidas restrictivas, obviamente, y se cierran los centros de cuidado, las mujeres asumen el rol de cuidado y dejan de lado el rol laboral. Y también tenemos que entender que históricamente es la mujer la que tiene más tasa de desempleo y los jóvenes. Entonces, obviamente, la pandemia exacerbó, digamos, esta afectación y ahora con una suma de medidas que seguramente las vamos a comentar y la reapertura, sin duda, de los centros de cuidado hizo que las mujeres, obviamente, se recuperen. No solamente salieron de la desocupación, sino además disminuyó ostensiblemente la subocupación. La subocupación es ese estado en el que la persona está trabajando, pero trabaja por menos horas de las que está dispuesto o quiere trabajar. Y ahí tenemos también un impacto. Trabajo a medio tiempo sería. Claro, a medio tiempo. Las mujeres recuperaron sus horas laborales. Eso también es importante. Y eso tiene que ver ya no tanto con la reapertura de centros, sino con esa recuperación genuina y fuerte del trabajo. Y sobre todo de los empleadores. Ya que los empleadores, en tiempo de pandemia, de hecho, Jazmín, tuvieron que bajar también la cantidad de horas porque no podían pagar, muchos de ellos, sobre todo las MIPYMES, Sí. no podían pagar 8 horas. Entonces, reconvinieron el contrato de trabajo, bajaron las horas y hoy esas horas se están recuperando. Eso es lo positivo también. Y aparte la inactividad, ¿verdad? Muchísimas mujeres que salieron de la fuerza de trabajo y dijeron, bueno, ya no busco empleo, me quedo en mi casa, no tengo empleo, pero tampoco lo busco porque no puedo. Eso también, digamos, se recuperó muchísimo, la inactividad circunstancial bajó. Entonces, en el número total de afectación, imagínate, con una tasa del 19% que teníamos el año pasado en el tercer trimestre, hoy estamos en una tasa de afectación total de la población paraguaya de solo el 12%. O sea, mejoramos un 6.9%. Con pandemia. En fase de recuperación. En fase de recuperación. Claro, porque en fase de si bien recuperación. El año pasado estábamos con el arranque de la pandemia, pero este año nos pegó mucho más duro. Claro, ¿verdad? el año pasado, imagínate, en el tercer trimestre estábamos en pandemia dura y pura, Sí. ¿verdad? Ya en el tercero. Si nosotros comparamos el tercero con el tercero de este año, imagínate, mejoramos un 6.9%. ¿Cómo estamos en relación a la región, digamos, en materia de tasas de desempleo? Bueno, nosotros con la tasa anterior del 8.6% de desocupación del segundo trimestre ya éramos el país tercero con menos tasa de desocupación. Y según la OIT, fuimos el país al segundo trimestre con menor tasa de aumento del desempleo por pandemia. Hoy con estas tasas obviamente estamos mucho mejor, ya que, vuelvo a decir, bajamos del 8.6 a 6.5 solo en desocupación y en afectación total bajamos del 19 al 12. O sea, realmente Paraguay es un país resiliente, fuerte. Nosotros, Jazmín, en pandemia realmente tuvimos que ser muy creativos y así como vos mencionaste hoy en tu introducción, si bien el Ministerio de Salud fue el más, digamos, afectado porque obviamente estábamos hablando de vidas y contagios, el segundo más afectado o de mayor responsabilidad y compromiso fue el Ministerio del Trabajo, ya que teníamos que ser de lo más creativos posibles para sostener el empleo formal y hacer que ese esfuerzo tan grande que habíamos hecho en formalizar un poco el empleo, y digo poco porque todavía tenemos mucho trabajo por delante, ese gran esfuerzo que hicimos y que logró resultados importantes no se venga para atrás. No tenga un retroceso. Un retroceso. También teníamos la responsabilidad de sostener a las MIPYMES como empleadores que muy importantes que son y que no tengan que soltar a sus trabajadores. No teníamos un seguro de desempleo que los otros países sí tenían y lo que hicieron es acomodar o adecuar el seguro para que operen en suspensión de contratos, porque eso hicieron los otros países, nosotros no teníamos. Entonces tuvimos que realmente sentarnos a trabajar y el Ministerio del Trabajo, imagínate que tenía 19 pedidos de suspensión por año y llegamos a tener 400 pedidos por día. En el mes de junio nosotros llegamos a tener... de 19 pasamos a 400 19 por año, día. llegamos a tener 400 por día y teníamos el mismo equipo porque nosotros no logramos sumar un funcionario más en toda la pandemia. Entonces, tuvimos que reconvertirnos internamente, apostar a la tecnología 100%,
Creamos más de 7 plataformas electrónicas para todos nuestros servicios. Una de ellas, la más importante, fue la plataforma electrónica para suspensión de contratos, ya que los empleadores, como vos sabés, tramitaban ante el Ministerio del Trabajo. Creamos la plataforma en línea para que el IPS pague desde el principio ya, para no dejarle al trabajador un día sin subsidio. Y el Ministerio del Trabajo seguía tramitando el proceso, ya que es un proceso establecido en el Código Laboral, la suspensión de contrato. Esa medida, más otros 3 subsidios por aislamiento, COVID positivo y vulnerabilidad, que nosotros denominamos Plan de Protección a Trabajadores Formales, fue clave para sostener el empleo formal en Paraguay. Tal es así que en el empleo formal o en cotizantes a IPS del sector privado tuvimos un bajón sin duda en los meses de mayo y junio. Pero ya podemos ver en el mes de julio del año pasado, con el inicio de la cuarentena inteligente y con estas medidas de soporte, empieza a subir el número de cotizantes otra vez. Llegamos a cerrar el año ya 2020 con números muy positivos y ahora, hoy, estamos en números mejores que la prepandemia. Hoy tenemos 658.000 cotizantes, un número histórico al que nunca habíamos llegado, y estamos en una fase de recuperación. Trabajando arduamente en el proceso de formalización del empleo y bueno, y obviamente el embate de tener la pandemia hubo un pequeño retroceso. Me piden hacer una pequeña pausita. Está tan interesante nuestra conversación que no queremos parar de hablar. Pero hacemos una pequeña pausa. A la vuelta continuamos hablando con la ministra de Trabajo de estos números realmente meritorios, números récords, que nos demuestran cómo estamos en Paraguay, cuál es el impacto que está teniendo esta reactivación, no solamente en el empleo, sino en la reactivación económica también. Hablamos de esto en minutos. Quédate con nosotros.